3 delitos de... ¿Vale? Y aquí te menciona después en la página 708, el artículo 704, que es el que te estoy leyendo yo. Te menciona los ejemplos, míratelo. O sea, yo te explico lo que es. Tú después te tienes que estudiar el tema. Pero con las explicaciones que te doy... No es un concurso. Habla del artículo 73, pero no presenta ninguna especialidad delictiva. En cambio, lo que sí presenta una especialidad es el concurso ideal y el concurso medial, que vienen en el artículo 77 del Código Penal. Que te quede en la cabeza, concurso ideal y concurso medial. ¿Qué es el concurso ideal? Os lo he dicho muchas veces. A ver, ¿os acordáis lo que es el concurso ideal o no? Bla, María Cristina. ¿Os acordáis lo que era el concurso ideal? No. Bueno, pues que se os vaya metiendo en la cabeza. El concurso real os podéis olvidar. Pero el ideal y el medial no, porque son muy importantes. El ideal es cuando con una sola acción cometes varios delitos. Ejemplo, el que pone la bomba y mata a 5 personas. ¿Cuántas acciones hay? Una. Ha puesto una bomba. ¿A cuántos ha matado? 5 asesinatos. Eso es un concurso ideal, cuando con una sola acción cometes varios delitos. ¿Y el concurso medial qué es? Pues el concurso medial, la propia palabra lo dice. Medial, medio, cuando un delito es medio para cometer otro. Y os voy a poner el ejemplo y que os quede en la cabeza. Pues siempre os pongo los mismos ejemplos, para que no os hagáis lío. El tío que falsifica un cheque es un documento mercantil, y después lo presenta al cobro en el banco y lo cobra, es una estafa. Eso sería un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa. ¿Queda claro? Concurso ideal, concurso medial. Y ahora, ¿y dónde viene eso? Pues os vais al artículo 77 del Código Penal y mirad, el delito continuado era el 74. Pues el 77 está muy cerca. Mirad lo que dice el artículo 77. Dice, lo dispuesto en los 2 artículos anteriores no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya, ¿lo veis? Un solo hecho constituya 2 o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. Aquí os está hablando del concurso ideal y del concurso medial. ¿Vale? Y ahora vienen las penas que hay que imponer. Apartado 2, dice, en el primer caso, o sea, en el concurso ideal, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente las sumas de la que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Punto y seguido. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado. Lo de la pena ya lo explicaré porque os podéis volverlo. Pero es muy sencillo. Lo que tenéis que saber, el concurso ideal, ¿en qué consiste? ¿Vale? Lo de la pena, si estáis interesados, os lo explico otro día. Y después, antes de la última reforma del 2015, la pena en el concurso ideal y el medial era la misma, pero la han modificado. Y ya, para formar la pena, si leéis el texto y lo entendéis, os invito a una cámara. Si entendéis cómo se forma la pena, pues es una locura. Madre mía, ya hasta que me enteré. El 77.3 viene la pena del concurso medial y dice, en el segundo, o sea, en el concurso medial, se impondrá una pena superior a la que habría correspondido en el caso concreto por la infracción más grave,
y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubiese sido impuesta separadamente por cada uno de los delitos de locura, hasta que me enteré yo cómo se formaron las penas. Madre mía. Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior. Bueno, que os quede claro, no os tenéis que preocupar de cómo se forma la pena, que es lo bueno que tenéis. Pero tenéis que tener clarísimo cuando estáis en presencia de un concurso ideal de delitos o de un concurso medial. Que os quede muy claro, apuntar los ejemplos que os he dicho. Y después no os confundáis, que es muy normal, con el concurso de leyes o normas. El concurso de leyes o normas, y apuntarlo por favor, viene en el artículo 8 del Código Penal. Y no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver con el concurso de delitos. El concurso de leyes o normas no tiene nada que ver con el concurso de delitos. Que se os grabe en la cabeza, artículo 8 del Código Penal. Artículo 77, concurso ideal y medial. Y artículo 74, delito continuado. ¿De acuerdo? Hay veces, ¿cuándo se da el concurso de leyes o normas? Pues joder, matan a una persona. Si matan a una persona de manera dolosa, solo caben dos posibilidades. O delito de homicidio o delito de asesinato. A esa persona la matan con alevosía. Entonces, la alevosía convierte la muerte de una persona en asesinato. No en homicidio, en asesinato. Porque si os vais al artículo donde se regula el asesinato, que es el 139, dice el que mata a otro primero con alevosía, pues ese sería, lo relacionáis con el concurso de leyes o normas del artículo 8 y veréis que ese sería el tipo especial, asesinato tipo especial, homicidio tipo general, y os vais al 8 y os dice los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este código y no comprendidos los artículos 73 a 77, que son los que acabamos de ver, se castigarán observando las siguientes reglas. Primero, el precepto especial se aplica con preferencia al general. ¿Cuál es el precepto especial? El asesinato. La muerte de la persona, el asesinato, sea precepto especial, se aplicaría con preferencia al homicidio. Segundo, el precepto subsidiario se aplicará en todo caso en defecto del principal, ya se declare pum pum. Tercero, el precepto penal más amplio y complejo absolverá la que castiga las infracciones consumidas en la que. Esto se refiere, por ejemplo, si para matar a una persona las causas lesiones, no vas a calificar de lesiones y de muerte, no. El precepto más amplio pone la muerte de la persona, solamente puedes calificar de la muerte que se ha producido, pero no de lesiones. Dice, y en defecto de los criterios anteriores, tendréis que acudir al delito que esté castigado con mayor pena. Pues eso, espero que se os haya quedado metido en la cabeza y que no se os olvide para nada. Aquí os habla, en la página 715 del concurso de leyes. Os lo miráis, que os lo explica muy bien. Miráis los ejemplos, aquí está. Clarísimo, ¿os ha quedado claro? María Cristina, habla, ¿por qué hemos acabado el tema este? ¿Os ha quedado claro, no? Blas, ahora después vosotros os lo estudiáis en casa y las dudas que tengáis me las planteáis a mí. Pero este tema ya está visto. Os habla de eso. Concurso de leyes o normas, artículo 8. Eso, por favor, que se os meta en la cabeza. Delito continuado, artículo 74 del Código Penal. Y concurso ideal y concurso medial, artículo 77 del Código Penal. Con las explicaciones que os he dado, os sobra para comprender de qué va el tema. Después, el siguiente tema trata de las penas de la legislación española y empieza mencionando la Constitución, de la norma suprema, del ordenamiento jurídico y toda esa serie de historias. Pero después se va al principio de legalidad. El principio de legalidad, si no os acordáis, os digo yo que es que para castigar a una persona por una determinada conducta y ponerle una pena, esa conducta tiene que estar recogida en alguna ley, normalmente en el Código Penal, como delictiva. Entonces se le impone una pena, ¿por qué? Porque esa conducta delictiva va acompañada de una pena. Eso es el principio de legalidad. Tú no puedes condenar a nadie
Ay, por Dios. Vaya una tutoría que estoy grabando más horrible. Me he vuelto a caer otra vez. Bueno, ¿y ahora por qué no se oye esto? Así. Claro, la tía. ¿Qué haces? No le vas a meter en prisión, pues no se rehabilita, cojones. Pero habrá que retirarle de la sociedad, ¿no? O sea, un tío que no se rehabilita, lo que no puede ser reincorporar a la sociedad como se está haciendo aquí en España. No se le puede reincorporar. Y ahora que están saliendo con esto de la ley, sí es sí, porque es un peligro, ¿no? Y normalmente yo, por lo que sé de estos delitos de violación, tienen un problema mental. Y eso es como algo obsesivo. Y el tío que ha matado y ha violado, en un porcentaje muy alto, vuelve a repetir la conducta. O sea, vuelve a repetir la conducta, lo vuelve a hacer. Entonces, ¿qué solución hay para esa gente? Pues muy sencilla. Mientras no esté rehabilitada, que no salga. Lo que pasa es que a veces salen esto los progresistas gilipollas. Ay, por favor, no vas a tener a una persona para ir a la cárcel. Pues llévatelo tú a tu casa y te lo llevas de vecino. Lo que no se puede es tan inocente. Tú, por liberar a un bicharraco de estos, vas a poner en peligro la vida de personas que son totalmente inocentes. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando dicen que hay que acabar con la vida de prisión. ¿Por qué? Y la prisión permanente revisable. Pero porque no rehabilita, pues dame otra solución. Y a un tío que le dé por asesinar a los etarras, también los dejabas en libertad. Hombre, hay que ser un poco serio. Además, esta gente que dice que va a contar la pena de prisión, que te dé una alternativa, porque nunca te dan ninguna. Es que es muy bonito, No, la cárcel toda la vida. Pues en Estados Unidos no creo yo que sean menos demócratas que nosotros. Y se tiran en la vida, pero toda la vida en la cárcel. Y hay cadena perpetua. No prisión permanente revisable. No. Cadena perpetua. Y en algunos estados pena de muerte. Ojito. Bueno, pues aquí lo que dicen que la Constitución que tiene que inspirar la regulación penal. Por ejemplo, dice en la página siguiente que se prohíbe la pena de muerte. Antes, en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Antes en tiempo de guerra se podría matar, pero en España está prohibida la pena de muerte en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Pues quede muy claro. Se prohíben las penas y tratos inhumanos o degradantes. Pues antes, ¿qué pasa? Se cogían a los presos y se los utilizaba como mano de obra barata, para trabajar en las distintas actividades que le daban. Las penas eran durísimas, Si visteis los sistemas penitenciarios, no sé si lo vi con vosotros, pues joder, aprendieron un aislamiento total, no podían hablar con nadie. Entonces, pues, con el paso del tiempo que ha ocurrido que las penas se han ido suavizando. Si vosotros vais al Código Penal actual y vais al artículo 33 donde se recogen las penas, pues ahí veréis que muchas de las penas, o sea, que se pueden cumplir muy bien. La localización permanente, eso es estar en tu casa, te pueden visitar tus amigos, tu familia, te puedes encargar una comida, o sea, esa es la localización permanente, no la cumples en la cárcel. Tienes la pena de multa. La pena de multa siempre se la va en el ámbito administrativo, pues ahora se la va en el ámbito penal. Tienes la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, o sea, que son penas muy llevaderas. Eso significa que las penas con el paso del tiempo se han ido humanizando, que es normal. Si ves que no, pues después critica el autor del libro, que a mí me da igual, lo de la duración de las penas, que de la solución. Cuarto, se prohíbe que las penas penitenciarias de seguridad consistan en trabajo forzado, que ya lo dije antes. Quinto, se establecen los límites de la privación o limitación de derechos fundamentales durante la ejecución de la pena de prisión. Durante la pena de prisión, el interno tiene los mismos derechos fundamentales que cualquier ciudadano, salvo uno. ¿Qué derecho se le quita? El de la libertad. El derecho a la libertad es un derecho fundamental. Viene en el artículo 17 de la Constitución. Pero todos los demás derechos, el tío que está condenado los tiene. Tiene derecho al trabajo. Tiene derecho a seguridad social.
Tiene derecho a todo, menos lo que sea incompatible con que no esté en prisión. Lo que se le priva de la libertad de ambulatoria, no se puede mover fuera del recinto exterior. Tiene que estar en un lugar cerrado. Después, sistema de penas en el derecho penal español. A ver, por aquí se enrolla de narices. Mirad, vamos a las clases de penas del 732. Y aquí os hablo. Por razón del bien jurídico protegido, esto es lo que tenéis que empezar. En el artículo 32 dice, podemos diferenciar, mirad, por un lado, la primera clasificación, penas privativas de libertad. Muy bien. Dentro de las penas privativas de libertad tenéis que meter la cordija de prisión permanente revisable, prisión, responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de multa y localización permanente. Esas son las tres penas privativas de libertad. Después, junto a las penas privativas de libertad tenéis las penas privativas de otros derechos. Ahí están. Las inhabilitaciones absolutas y especiales. Las suspensiones. Os hablo de memoria, La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Hostia, se ha ido. La privación. Perdón, que es que se ha ido, la conexión está fatal. Las inhabilitaciones absolutas y especiales. Las suspensiones. La inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, la inhabilitación especial del derecho a la tenencia y porte de armas, la inhabilitación especial de qué más, privación del derecho a conducir vehículos, hay muchas, privación del derecho a conducir vehículos motor y ciclomotor, esas son penas privativas de otros derechos, y la pena de multa, o sea, ahí tenéis las tres clases de multa. Os vais al artículo 33 del Código Penal y las veis todas. La pena de multa, así anticipándonos un poco, puede ser de dos clases, que es la de 10, ya lo veremos cuando lo expliquemos. La de 10 multas y la pena de multa proporcional. ¿De acuerdo? Os habla este apartado de la pena de muerte. Vosotros lo tenéis que estudiar, pero olvidaros, porque la pena de muerte no viene en España, pero bueno, no existe en España, pero a lo mejor os lo pone, o sea que los tenéis que estudiar vosotros, ¿vale? Y después ya os hablan de las penas privativas de libertad, de la naturaleza, del artículo 25.2 de la Constitución, que lo hemos visto, y de la regulación. ¿Dónde viene? Dice, menciona el artículo 35 del Código Penal establece que son penas privativas de libertad las que os he dicho. Prisión permanente revisable, prisión, localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Quizás la que merece aquí explicación es esta última, la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. ¿Eso qué quiere decir? Muy sencillo. A ti te ponen una pena de multa y no tienes dinero para pagarla. Te declaran insolvente y esa pena se transforma en pena privativa de libertad. O sea, si os ponen un mes de multa, esos son 30 días. Si no pagáis eso, os pondrían 15 días de localización permanente. Cada 2 cuotas de multa que no pagues equivale a un día de privación de libertad, o sea, de localización permanente. ¿Lo entendéis o no? Si no lo entendéis, os lo explico. Vale. Pues eso, tenerlo claro. Después, por su parte, el artículo 34 dispone que no son penas la detención y la prisión preventiva provisional. ¿Sabéis lo que es la prisión preventiva provisional? Cuando metes a una persona en la cárcel, pero todavía no se ha dictado sentencia. Imaginaros el tío que mata a una persona. Y el juicio a lo mejor se celebra al cabo de 4 años. Pues mientras se celebra el juicio, a ese tío que es un asesino no le puedes tener en libertad, le tienes que meter en prisión. Pues eso es prisión provisional o preventiva, es lo mismo, que os quede en la cabeza. La prisión provisional y la prisión preventiva es exactamente igual. ¿Vale? Bueno, pues la detención y la prisión preventiva son penas privativas de libertad. ¿Que si se te computa el tiempo que has estado detenido para la pena de prisión? Sí. Penas privativas de otros derechos. Es así, por lo que sea, se declaran. Pues nada, si te declaran inocente, había sospechas, eso no quiere decir nada, eso ocurre muchas veces. A ti te detienen porque piensan que has cometido un delito. Después y has estado detenido, y a lo mejor has estado en la cárcel. Pues puedes pedir que te indemnicen con un dinero. El hecho de que te declaren inocente no quiere decir que lo seas. Lo que
pasa es que, bueno, hay muchos que son culpables y se absuelven. No, pues se le indemniza con una responsabilidad civil. Se les paga un dinero. Es lo que ocurre en esos casos. Si has estado en prisión y después te declaran inocente, pues te pagan una indemnización el Estado. Pero esos casos hay, ¡juá! Tropecientos mil casos hay de esos. O sea que no es nada normal. Bueno, aquí después ya os habla de las inhabilitaciones, que lo iremos viendo. Las inhabilitaciones son absolutas o especiales. Yo os lo explico así a grandes rasgos, que es lo que debéis entender. Después ya la duración, todo eso lo estudiáis vosotros, porque no hay nada que explicar. La inhabilitación absoluta te priva de cualquier derecho, honor o cargo público. Y no lo vuelves a recuperar. Te tendrías que volver a examinar otra vez a los funcionarios. Mientras que la inhabilitación especial solamente te priva del empleo que tú tienes público por el delito que has cometido. Imaginaros un médico que por lo que sea, bueno, comete un delito y le condena con la pérdida de habilitación especial. Solamente perdería la condición de médico, bueno, solamente, es un putado. Pero si hubiese sido funcionario público, lo podría